Al Salmo 93 Let's go to the book of Psalms, chapter 93, y consideremos el versículo 5. verse 5. Gloria al Rey que vive por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. ¿Estamos ahí? Are we there? Gloria al Señor. Dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tus testimonios son firmes en gran manera. Oh Señor, la santidad es propia de tu casa por los siglos y para siempre. Aleluya. Your testimonies are very sure. Holiness adorns your house, O Lord, forever. Bendíganos Dios a través de su palabra. Puede tomar asiento. Gloria al Señor Amén. para siempre. Aleluya. Aleluya. Alabanza. Gloria al Señor. La palabra santidad, hermano, The word holiness viene del hebreo kadesh, comes from the Hebrew kadesh. que significa lugar o cosa sagrada. That means a place or sacred thing, O dedicada. or dedicated. La palabra convenir que usa Reina Valera en este versículo, la Reina Valera dice, la santidad conviene a tu casa. The one version of the Bible says holiness compares to your house. Viene de un vocablo hebreo que significa estar en casa, That word means to be in the house, lo que significa que la santidad es como parte esencial de la casa del Señor. which means that holiness is essential part of the house of the Lord. La santidad es indispensable en la casa del Señor. Holiness, it's important in the house of the Lord. La santidad es lo que muestra que esa es la casa del Señor. Holiness is what shows that this is the house of the Lord. Quiero hablar con el tema el día de hoy, I want to speak with the team. propia de tu casa. Holiness befits your house. La santidad es propia de tu casa. Holiness befits your house. Yo no entiendo por qué muchos cristianos I don't understand how many Christians se enfurecen cuando se habla de santidad. get angry when we speak about holiness. Yo no entiendo por qué muchos cristianos I don't understand how many Christians se sorprenden cuando se habla de santidad. get surprised when we talk about holiness. Yo no sé por qué muchos cristianos I don't know how many Christians aborrecen la palabra santidad. don't like the word holiness, Porque la santidad es parte de nuestra esencia. because holiness is part of our ism. Porque la santidad es parte de lo que Dios es. Because holiness is part of what God is. No entiendo entonces. So I don't understand. Aleluya. Quiero, para comenzar, To start, decirle que la santidad no es relativa. I want to tell you that holiness it's not relative. La santidad, número uno, no es relativa a la cultura. Holiness is not relative to the culture. La gente piensa que la santidad tiene que condicionarse a la cultura en la que vive el creyente. People think that holiness has to be adequate to the culture that the person is living. Nosotros no somos santos dependiendo en el lugar donde vivimos. We are not holy according to the place that we live. Nosotros no somos santos dependiendo en la cultura en que nacimos. We are not holy according to the culture that we were born. Tampoco nosotros somos santos dependiendo del criterio o modo de pensar And we are not holy according to our way of thinking, de personas o grupos. of the way of thinking of a group or a person. La santidad no va a depender de los grupos a los que pertenezcamos. Holiness doesn't depend of the group that we belong to. La santidad no va a depender de lo que yo piense. Holiness is not going to be according to what I think. La santidad no es lo que yo creo. It's not about what I believe. La santidad es lo que es. Holiness is what it is. Si usted quiere saber de santidad, If you want to know about holiness, entonces tiene que consultar al Dios que es santo. so you have to speak with the God that's holy. El asunto es que Él nos dejó un manual.
the thing is that He gave us a manual, pero la gente quiere conocer a Dios fuera del manual. but people want to know God outside of the manual. La gente quiere hablar de la santidad fuera del manual. People want to speak about holiness outside of the manual. Porque la santidad que la gente está viviendo es una santidad relativa. Because the holiness that people are living in, it depends on the circumstances. Es dependiendo del lugar donde viva. It's depending on the place that they live. Es dependiendo de su forma de pensar. It's depending on the way that they think. Yo quiero que tú entiendas que la santidad tampoco es relativa a la razón. I want you to understand that holiness is not related to the reason. Cuando hablamos de razón, estamos hablando de la capacidad de la mente humana When we talk about reasoning, we are talking about the capacity of the human mind para establecer relaciones entre ideas o conceptos, to establish relationship between ideas and concepts, para establecer relaciones entre ideas o to conceptos establish relations between ideas and concepts, y obtener conclusiones o formar juicios. and obtain conclusions and form judgment. Nosotros no construimos una santidad. We don't construct holiness. Nosotros no diseñamos una santidad. We don't decide holiness. De hecho, nosotros no tenemos la capacidad ni siquiera de ser santos. Therefore, we don't even have the capacity of being holy. Nosotros si somos santos es porque la santidad de Dios se nos ha imputado. If we are holy, it's because the holiness of God has been placed on us. Porque de la manera que el creyente se acerca al Dios que es santo, Because while the believer comes close to the God that is holy, él se va haciendo santo. Gloria a Dios. the believer becomes holy. Lo segundo que quiero que tomemos en cuenta esta noche The second thing that I want you to es understand, la razón por la que tú y yo debemos ser santos. it's the reason why we have to be holy. Por eso quiero invitarte a que vaya conmigo al libro de Levítico, al capítulo 11, versículo 44 y versículo 45. That's why I want you to go to the book of Leviticus, chapter 11. verse Debemos ser 4. santos no porque el pastor dice que debe ser santo. We have to be holy not because of the pastor says we have to be holy. Debemos ser santos no porque los líderes dicen que debemos ser santos. We have to be holy not because the leader says we have to be holy. Me voy más lejos todavía. I'm gonna go further. No debemos ser santos porque el pastor es santo. We don't have to be holy because the pastor is holy. No debemos ser santos porque los líderes son We santos. don't have to be holy because the leaders are holy. Debemos ser santos porque el que nos llamó es santo. We have to be holy because the one who called us is Gloria a holy. Dios. Versículo 44. Verse 44. Porque yo soy el Señor vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santo, porque yo soy santo. Así que no os contaminaréis con ningún reptil que se arrastra sobre la tierra. For I am the Lord your God. You shall therefore consecrate yourself, and you shall be holy, for I am holy. Neither shall you defile yourself with any creeping thing that creeps on the earth. Porque yo soy el Señor, que os hice subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Sed por tanto santos, porque yo soy santo. For I am the Lord who brings you up out of the land of Egypt to be God. You shall therefore be holy, for I am holy. El Señor está diciendo, yo soy Kadosh, yo soy sagrado. The Lord is telling, I am sacred. Jehová es nuestro estandarte. Él es nuestro límite, Él es nuestro parámetro. God is our parameter. A Él es quien nosotros debemos imitar. He is the one that we have to imitate. A Él es quien nosotros debemos seguir. He is the one that we have to follow. No es la iglesia que nos está haciendo exigencia. It's not the church that it's making us do something. No es el pastor que nos está haciendo It's exigencia. not the pastor. Es el Señor quien nos está exigiendo. It's the Lord. Es el mismo Dios que está emplazando a su iglesia a que sea santa. It's the Lord that is telling the church to be holy. Número 3. Number 3. Los apóstoles entendieron la necesidad de edificar una iglesia santa. The apostles understood the necessity to build a holy church. O sea, no solamente vemos al Señor en el Antiguo Testamento llamando a su pueblo a ser santo.
we just don't see the Lord in the Old Testament calling the people to be holy, sino que los apóstoles también están fundamentando la iglesia sobre la santidad de Dios. but the apostles also are building the church with the holiness of God. Por eso Pedro apela a la obediencia That's why Peter talks about obedience y a no dejar que el mundo nos obligue a ser como Él es. and not let the world obligate us to be how the world is. Si usted va a la primera carta del apóstol Pedro al capítulo 1, versículo 13 hasta el versículo 17, oiga cómo dice. If you go to 1 Peter 1:13-17, Versículo 13. verse 13. Por lo cual, habiendo ceñido los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y tened vuestra esperanza puesta por completo en la gracia que os será traída en la revelación de Jesús el Mesías. Therefore gird up the loins of your mind, be sober, and rest your hope fully upon the grace that is to be brought to you at the revelation of Jesus Christ. Atiende el versículo 14. Verse 14. Como hijos obedientes. As obedient children. Como hijos As obedientes. obedient children. Como hijos As obedientes. obedient children. Gloria a Dios. Como hijos obedientes. As obedient children. No amoldándoos a las antiguas pasiones que teníais estando en vuestra ignorancia, Not comforting yourself for the former lusts as in your ignorance, sino según el que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. but as he who called you is holy, you also be holy in all your conduct. Porque está escrito, Because it is written, sed santo porque yo soy santo. be holy, for I am holy. Y si invocáis por Padre a aquel que juzga imparcialmente según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. And if you call on the Father, who without partially judge according to each one's work, conduct yourself to the time of your stay in here. Entonces el apóstol Pedro está recordando lo que el Señor dijo en Levítico. The Apostle Peter is remembering what the Lord said in Leviticus. Y aquí él está diciendo a la iglesia, no te deje dar la forma que el mundo quiere darte. And he's telling the church, don't let the world form you the way they want to. La versión Reina Valera en el versículo 14 usa la palabra conformar, That version of the Bible uses the word conform, que da la idea de recibir forma mediante presión, como siendo obligado a tomar un modelo. that gives the idea of being obligated to take a form, a shape. El apóstol Pedro está diciendo, no lo permita, The Apostle Peter is telling you, don't allow it. no lo permita, Don't allow it. obedece, Be obedient. obedece, Be obedient. como hijos obedecéis. Like children obeyed. Aleluya. Gloria a Dios. Pero el apóstol Pablo no se quedó atrás. But the Apostle Paul doesn't stay behind. El apóstol Pablo también apeló a la conciencia de un nuevo nacimiento. The Apostle Paul also spoke about be conscious of of being newborn. La mayoría de los cristianos, hermanos, no entendemos esto. The majority of Christians don't understand this. Confesamos a Jesús como Señor, We confess Jesus as our Lord. creemos en Jesús, We believe in Jesus. creemos que Dios le levantó de entre los We muertos, believe that God raised him from the dead. pero no entendemos el efecto de esa salvación que Dios ha producido en nosotros. But we don't understand the effect of that salvation. No entendemos que hemos sido redimidos de nuestra condición y de esclavitud de pecado. We don't understand that we are being redeemed for our condition of sin. Pero mucho menos entendemos lo que el Señor le dijo a Nicodemo, But we also don't understand what the Lord told Nicodemo, que debíamos nacer de nuevo. that we had to be born again. La iglesia no entiende el asunto del nuevo nacimiento. The church doesn't understand the thing about being born again. La iglesia no entiende que si alguno está en Cristo, nueva criatura The es. church doesn't understand that if somebody is in Christ, it's a new creature. Venimos a Cristo, We come to Christ, pero queremos seguir practicando nuestra vida pasada. but we want to
continue doing our past lives. Venimos a Cristo, We come to Christ, pero queremos seguir viviendo el mismo estilo de vida. but we want to live the same lifestyle. Entonces, ¿en qué consiste el nuevo nacimiento? So what is it about being newborn? El apóstol está apelando a que nosotros entendamos y reconozcamos el nuevo nacimiento. The apostle is trying to make us understand what is it about being newborn. Efesios capítulo 4, versículo 17 hasta el versículo 22. Ephesians 4:17 till verse 22. Versículo 17. Verse 17. Esta, pues, This I say, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no viváis como viven los gentiles en la futilidad de su mente. this I say, therefore, and testify in the Lord, that you should no longer walk as the rest of the Gentiles walk, in the futility of their mind, Teniendo el entendimiento entenebrecido, totalmente ajenos de la vida de Dios, a causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. having their understanding darkened, being aligned from the life of God because of the ignorance that is in them, because of the blindness in their heart. Los cuales después que llegaron a ser insensibles, se entregaron a sí mismos a la sensualidad para practicar con avidez toda clase de impureza. Who, being past feeling, have given themselves over the lateness to work all uncleanness with greediness. Pero vosotros no aprendisteis así a Cristo. But you have not so learned Christ. Lógicamente, si en verdad lo oísteis y fuisteis enseñado en él conforme a la verdad que está en Jesús. If indeed you have heard him and have been taught by him as the truth is in Jesus, En cuanto a la antigua manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos. that you put off concerning your former conduct the old man which corrupts according to the deceitful lust. El apóstol está estableciendo una diferencia. The apostle is establishing a difference. El que no ha nacido de nuevo The one who hasn't born again tiene el entendimiento nublado, has their mind darkened, tiene el entendimiento en tinieblas. has their mind in darkness. El que no ha nacido de nuevo The one who hasn't born again no tiene la capacidad de pensar bien, is not capable of thinking well. no puede razonar, He cannot reason. no puede actuar con cordura. He cannot act with mindful. Pero eso no puede pasar con la iglesia. But that cannot be happening. Yo no sé cuál es la envidia al que está allá afuera. I don't know what's the enemy. To hear the Apostle Paul speaking, ¿Sabe lo que él decía? you know what he said? Ya no vivo yo, I don't live no more. ya no vivo I yo, don't live no more. ya no pienso I yo, don't think no more. ya no camino I don't yo, walk no more. ya no pienso en mí I más. don't think in myself Ahora anymore. yo pienso en Jesús. Now I think of Jesus. Ahora yo hablo como Jesús. Now I speak like Jesus. Ahora yo camino como Now Jesús. I walk like Porque Jesus. ahora Jesús vive en mí. Because now Jesus lives in me. Así habla el cristiano. This is how the Christian ¿Cómo hablaba Pablo? how Paul speaks. Aleluya. Gloria a Cristo. Y yo pregunto, And I question, ¿estás hablando así? are you speaking like that? ¿Puedes decir tú lo que decía el apóstol Pablo? Can you say like the Apostle Paul was saying? ¿Es Cristo quien gobierna tu vida? Is Christ the one who governs your life? Si confiesas con tu boca If you confess with your mouth que Jesús es el Señor that Jesus is the Lord, y todos confesamos a Jesús como Señor, and we all confess Jesus as the Lord. la pregunta es, The question is, ¿eso pasó de ser una simple confesión a una realidad en tu vida? does this go from being a simple confession to be a reality in your life? Si el Señor es Señor de tu vida, If the Lord is the Lord of your life, entonces tú no te perteneces. then you don't belong to yourself. Si el Señor es Señor de tu vida, If the Lord is the Lord of your life, tú no eres dueño de tu vida. you are not owning your life. Si el Señor es el Señor de tu vida, If the Lord is the Lord of
of your life, tú no hablas lo que tú you quieres. don't speak what you want. Si el Señor es Señor de tu vida, The Lord is the Lord of your life. tú no haces lo que tú You quieras. don't do whatever you want. Si el Señor es Señor de tu vida, The Lord is the Lord tú of your estás life. postrado ante sus pies, You are bowed on your feet, esperando su dirección, waiting for His direction, esperando su guianza, waiting for His guidance, esperando su conducción. waiting for His conduct. Aleluya. Gloria a Dios. Número 4. Number 4. Señor. La vida cristiana, hermano, pienso que se divide en 3. Christian life divides itself in 3. El nuevo nacimiento del que hace mención el apóstol Pablo, Being born again, like the Apostle Paul was talking, la niñez being a child, y la adultez. and being an adult. Todo el que recibe a Cristo como Señor Everyone that accepts Jesus as the Lord experimenta algo que se llama regeneración. experience something that is called regeneration. Regeneración Regeneration. es a lo que esto alude al nuevo nacimiento. This is something that has to do with ¿Recuerdan lo que el Señor dijo You remember what the Lord said en el primer capítulo del Evangelio de Juan? in 1 John? Los que no han sido engendrados de carne, The one who has been conceived in flesh, los que no han sido engendrados de voluntad de varón, the one who has been conceived in the will of man, los que ahora han sido engendrados por Dios. the one who has been conceived by God. En Juan capítulo 3, John 3, en el versículo 5, verse 5, el Señor habló a Nicodemo. the Lord speak with Nicodemus. Perdón, versículo 3 también. Verse 3, Oiga lo que le dijo el Señor a Nicodemo. listen to what the Lord told Nicodemus. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesus answered and said to him, Most assuredly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Por eso el apóstol Pablo habló también acerca de esto. That's why the Apostle Paul also speak about this. En la carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 17, dijo: de modo que si alguno es nueva criatura en Cristo, las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. He says that if one it's in Christ, the old thing has passed and everything has become new. Porque cuando nosotros venimos a Cristo nos convertimos en una nueva creación. Because when we come to Christ, we convert into a new creation. Pero el problema es que nadie nace siendo adulto. The problem is that nobody was born being an adult. Nacemos siendo niños. We were born being child. En el Señor pasa lo mismo. In the Lord, it's the same thing. Tenemos 15 años sirviendo al pecado. We've been 15 years O 20 años sirviendo al or pecado. 20 years O 40 años sirviendo al pecado. or 40 years. Pero cuando venimos a Cristo, But when we come to Christ, que ahora somos nuevas criaturas, we are new creatures. somos como niños. We are like childs. Y entonces necesitamos ser alimentados por la verdad. So we need to be fed with the truth. Porque todo nuestro conocimiento antiguo, Because all our knowledge, todo nuestro conocimiento pasado, all our past knowledge, no nos sirve ahora. it doesn't work for us. Eso no sirve para nada ahora. It doesn't work for Por us. eso hay muchos cristianos que no terminan de avanzar. That's why many Christians doesn't grow. Por eso hay muchos cristianos que no crecen. That's why many Christians doesn't grow. Por eso hay muchos cristianos que están dando vueltas en un mismo círculo. That's why many Christians are going in cycles. Porque ellos se han convertido al Señor, Because they convert to the Lord, pero ellos han querido meter su experiencia en esta vida. but they want to bring their experience. Ellos han querido meter su conocimiento en esta vida. They want to bring their knowledge in this. Ya leímos, el apóstol dijo que conforme a la pasada manera de vivir, hay que despojarse del viejo We hombre. already read that we have to take out the old man. Hay que entrar a la vida nueva. We have to come to the new life. Hay que dejarse guiar. We have to let ourselves be guided. Hay que dejarse dirigir. We have to let ourselves be directed. ¿Usted sabe lo que le está diciendo la iglesia al Señor? You know what the Lord is telling the church? ¿Usted quiere que le diga?
Do you want to know? La iglesia le está diciendo al Señor, ¿para qué tú estableciste a apóstoles? The church is telling the Lord, why do you establish apostles? ¿Para qué estableciste profetas? Why do you establish prophets? ¿Para qué estableciste evangelistas? Why do you establish evangelists? ¿Para qué estableciste a pastores y a maestros? Why do you establish pastors? Nosotros no necesitamos eso en este We tiempo. don't need that in this Nosotros somos sabios. We are wise. Nosotros sabemos cómo se hace We todo. know how it Nosotros no necesitamos que nos We enseñen. don't need to be taught. ¿Para qué estableciste eso? Te equivocaste. Establish that. You were wrong. Eso es lo que la iglesia le está diciendo al Señor. This is what the church is telling the Lord. La iglesia piensa que nosotros los pastores estamos de más. The church thinks that the pastors are just there for no reason. La iglesia piensa que los ministerios están de más. The church thinks that ministers are there for no reason. Nadie se quiere dejar conducir. Nobody wants to be guided. Nadie se quiere dejar enseñar. Nobody needs to be taught. Porque no hay nueva criatura. Because they are not new Christians. Porque si fueran nueva criatura, Because if they were new, entonces fueran niños. then they will be Porque los niños se dejan instruir. Because the child, Porque los niños no le dicen a papá, no es así. because the child doesn't No, ellos oyen lo que papá dice. they listen to what the Y ellos se dejan conducir por el Padre. they let the father guide them. Ellos se dejan guiar por el They Padre. let the father guide them. Yo te voy a decir en un momento lo que está pasando con la iglesia. I'm going to tell you what is happening to the church. Pero la iglesia no solo se queda como niño, The church not only stay as a child, sino que al transcurrir el tiempo, but as the time passed, recibiendo el alimento espiritual no adulterado, receiving the spiritual food, llega un momento que la iglesia madura. there's a time that the church is mature. Llega un momento en que la iglesia debe crecer. There's a time that the church should grow. Y entonces la iglesia debe ser adulta. Then the church should be an adult. Por eso el apóstol Pablo reprendía a los hermanos que estaban en Corinto. That's why the apostle Paul was talking with the Corinthians. Porque teniendo tanto tiempo en el evangelio, Because they've been for a long time. había que darle las cosas con cucharita y comidas sencillas. They were still behaving as a child. Porque se supone que llega un momento Because a moment should come en que usted ha crecido. that you grow. Pero hay un fenómeno que se está dando. But there's something that's happening. Dijimos que en la iglesia se nace, We said that we were born somos niños we are child, y llegamos a ser and adultos. then we become adults. Biológicamente hablando, Biologically speaking, nacemos, we were born, somos niños, then we are childs, nos convertimos en adolescentes then we become teenagers, y después es que somos adultos. and then we are adults. En la iglesia no hay adolescentes. In the church, we don't become teenagers. Corrijo. En la iglesia no deben haber In the adolescentes. church, we should not be teenagers. Pero ¿cuál es el problema que se está dando con la iglesia de hoy? But what is the problem in the church today? Es que no debiendo haber adolescentes en la iglesia, That even when they should not be teenagers in church, la iglesia está llena de adolescentes. church is full of teenagers. La iglesia está llena de adolescentes. Church is full of teenagers. Es increíble. It's incredible. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, Organization. The World Health Organization. The World The World Health Organization dice que la adolescencia es el periodo de crecimiento y desarrollo humano. it says that the teenage years are the period of growing, the human growing, Que se reproduce después de la niñez that happens after childhood y antes de la edad adulta. and before the adult life. Y ya usted escuchó And you already heard que en la iglesia somos niños y después adultos. that in church we are childs and then adults. No hay adolescentes. There is no teenagers. Corrijo, no deben haber adolescentes. I correct myself, it should not be teenagers. Pero la iglesia está llena de But the church adolescentes. is full of Y teenagers. el adolescente todos sabemos que tiene una característica distintiva. And we all know that teenagers have something typical. Es que ha dejado de ser niño Is that they stop being child y está en transición hacia la edad adulta. and is in transition of the adult Y life. como él ha dejado de ser niño, And since he
child. Él no entiende el periodo de transición. He doesn't understand the problem with transition. Y en su mente se declara adulto sin serlo. And in his mind, he's an adult without being an adult. Entonces se apodera de él un espíritu de rebeldía. And then he becomes a rebel. Y empieza a contradecir todo lo que se hace. And he starts to question everything that's been Y done. empieza a contradecir todo lo que se dice. And he starts questioning everything. Porque ellos se creen adultos. Because they think they are Ya no son niños. they are not child. Ellos ahora se creen Now adultos. they believe that Y así está la iglesia del Señor. this is how the church is. Por eso es que los ministerios no son necesarios. That's why ministers Por eso fue que el Señor se equivocó al establecer los ministerios. That's why the Lord was wrong. Gloria a Dios. Porque la iglesia es sabia. Because the church is wise. La iglesia sabe cómo se hace todo. The church knows how everything is done. Ahora usted ve que cualquiera se sienta en un grupo a analizar lo que el pastor dice. Now you see how many people just sit together to analyze what the pastor Y yo estoy diciendo que el pastor tiene voz de rey. And am I saying that the pastor has a kingdom voice? Vamos a ver. Let's see. Gloria a Dios. Cuando usted se sienta con un grupo a analizar o cuando usted se sienta a rebatir lo que el pastor está diciendo, When you sit with a group to analyze what the pastor is saying, está sacando a flote su adolescencia. you are taking out your teenage years. Porque yo quiero decirle Because I want you to know que lo que yo enseño desde aquí, that what I teach from usted here, no puede contradecirlo. you cannot contradict. Usted no puede You contradecirlo. cannot contradict. Gloria a Dios. Usted no debe You contradecirlo. should not contradict. Pero ¿sabe qué usted puede hacer? But you know what you can do? Ir a la palabra. Go to the word. Usted sabe que usted puede You hacer. know what you can do? Ir a la Biblia. Go to the El Bible. pastor está predicando Pastor is y hay gente que está resabiando. and there are people that are being angry. El pastor está predicando The pastor is y hay preaching gente que está haciendo rabieta. and there are people that are raging. Los de Berea, ¿saben lo que hacían? You know what the people from Berea El pastor predicaba the pastor preached. y ellos tomaban las escrituras. They took the scriptures. El pastor predicaba Pastor preached. y ellos tomaban las escrituras They took the scriptures para ver si lo que el pastor decía era conforme a las escrituras. to see if what the pastor was preaching was Entonces according to the word. todo aquel que se sienta a analizar lo que el ministro dice So everyone who sits down to analyze what the minister said, está perdido. it's lost. Pero todo el que se sienta con las escrituras a comparar lo que el ministro dice Everyone who sits down with the scripture to va a compare what the va a minister encontrar la said, verdad. it's gonna find the truth. Va a encontrar la verdad. It's gonna find the truth. Porque quizás el predicador se equivoque. Because maybe the preachers can be wrong. Porque quizás el pastor se equivoque. Because perhaps the pastor is wrong. Pero la palabra te va a llevar a la verdad. But the word is gonna take you to the truth. El problema es que la gente que se sienta a criticar los mensajes, The problem is that people that sits down to criticize, el problema es que la gente que se sienta a criticar las enseñanzas, the people that criticize the teaching, lo hace con cero conocimiento de la verdad. they do it with no knowledge of the word. Lo hacen al margen de las escrituras. They do it with the scriptures and putting aside. Porque ellos tienen una santidad relativa a su razonamiento. Because they are holy according to the reasoning. Porque ellos tienen una santidad relativa a su forma de They pensar. are holy according to the way of thinking. Ellos no se toman la molestia a ver lo que Dios dice en su palabra. They don't sit down to see what the Lord said in His Ellos word. salen rabiando de la enseñanza. They get outside angry. Ellos salen rechazando la They enseñanza. reject the learning. Y por eso usted ve que no hay crecimiento. And that's why you see there is no growth. Y por eso usted ve que no hay madurez. There is not mature. La iglesia tiene que dejar la adolescencia de lado. The church has to stop being a teenager. Usted no puede permitir que ese espíritu de rebeldía lo tome. You cannot permit that rebellion spirit take out of you. Es bueno cuando usted piensa en lo que se dice. It is good to think in what has been said. Por eso yo no me voy a cansar de decirle That's why I'm not gonna get tired of telling you que las notas y los lápices no son enemigos de los cristianos. that the notes and pencils are not enemies of you. Las libretas y los lapiceros son aliados de los cristianos. Notebook and pencil should be close to you. ¿Sabe para qué? You know for what? Para tomar nota. So you can take notes. Y cuando usted llegue a su casa, When you get home, entonces profundizar de lo que aquí se habló. then you go deep in what we talk about. Pero no con la opinión del hermano, But not
not with the opinion of somebody else, no con sus razonamientos, not with your own reasoning, no con su forma de ver las with cosas, your way of seeing things, sino con lo que dice la Escritura. but with the word said. Porque esa es la fuente de la verdad. Because that's the fountain of life. La fuente de la verdad no la tiene el pastor. The fountain of truth, the pastor doesn't have it. Aunque el Señor lo haya establecido, Él no es la fuente de la verdad. Even what the Lord has established in His Él es el instrumento para enseñar la verdad. He's the instrument to tell the truth. Pero usted tiene el Espíritu de Dios. But you have the Holy Spirit. Y como usted tiene el Espíritu de Dios, Since you have the Holy y Spirit. el Espíritu de Dios no es un espíritu de contienda, And the Holy Spirit is not a spirit of anger. pero el Espíritu de Dios no es un espíritu de The contradicción. Spirit of God is not a spirit of contradiction. Usted tiene el Espíritu de You Dios. have the Spirit of God. Usted toma sus notas You take your notes y va a su casa and go to your y house toma las Escrituras. and take the scriptures. Y lo que usted no entendió en el sermón, And whatever you didn't understand, el Espíritu de Dios por la hambre y la sed que usted tiene de Él, the Holy Spirit, because of the hunger that you have from Him, lo va a guiar a la verdad. is going to guide you to the truth. Ve que es simple, hermano. It's simple. Gloria al Señor para siempre. Aleluya. Pero no solamente el problema de la adolescencia tenemos en la iglesia, hermano. But we just don't have the problem of being teenagers. Hay dos razones más por lo que la santidad es obviada en este tiempo. There are two more reasons why people forget about holiness. Hay dos razones más por la cual la santidad ni siquiera se puede predicar desde los podios. There are two more reasons why we cannot preach about holiness anymore. La primera razón es porque tenemos líderes mercaderes. The first reason is because we have leaders that are businessmen. El mensaje de la santidad no produce ofrenda. The message of holiness doesn't produce money. El mensaje de la santidad no eleva el ego. The message of holiness doesn't elevate the ego. El mensaje de la santidad no me hace sentir bien. The message of holiness doesn't make me feel well. El mensaje de la santidad me confronta. It confronts me. El mensaje de la santidad hace que la gente se ponga guapa con el pastor. That message makes people get angry to the pastor. ¿Y tú sabes lo que pasa cuando la gente se pone guapa con el pastor? You know what happens when people get angry to No the diezma, pastor? They don't give time. no They ofrenda. don't give offerings. Y como nosotros no somos pastores, And since we're not pastors, sino mercaderes, but entonces business, hemos sacado la santidad de la so predicación. we take holiness out of the preacher. Pero en esta casa no va a suceder eso. But that's not going to happen in this house. Porque aquí nadie sustenta al pastor. Because nobody sustents the pastor. El pastor de esta casa lo sustenta el Señor. The pastor of this house is sustained by God. Por eso nosotros podemos hablar de santidad con libertad. That's why you can't speak about holiness with freedom. Porque la palabra me dice que la compre pero que no la venda. Because the word said to buy it but not sell it. Compra la verdad pero no la venda. Buy the truth but not sell it. Porque es que el pastor de los pastores Because the pastors of pastors, no te llamó a hacer dinero. he didn't call you to make money. El pastor de los pastores Pastors of pastors, no te llamó a caerle bien a la he gente. doesn't call you to please everybody. Es que el pastor de los pastores The pastors of pastors no te llamó a decirle a la gente lo que quiere oír. didn't call you to tell the people what they want to hear. Te llamó a decirle a la gente lo que tiene que cambiar. He called you to tell the people what they have to change. Te llamó a decirle a la gente lo que debe dejar. He called you to tell the people what they have to leave. Te llamó a decirle a la gente lo que debe hacer. He called you to tell the people what they have to do. La segunda razón The second reason es porque la gente quiere porque la gente no quiere cargar su cruz ni negarse a sí mismo. it's because the people doesn't want to carry their cross or deny themselves. Entonces tenemos líderes que son mercaderes So we have leaders that are businessmen y gente que no quiere cargar su cruz y negarse a sí mismo. and people that doesn't want to carry their cross and deny themselves. Por eso usted va a ver That's why you'll see que donde hay líderes mercaderes that when they are leaders that are businessmen, hay mucha gente. there are many people. Porque en ese lugar Because in that place, se le dice a la gente que no necesita cargar su cruz. they tell the people that they don't need to carry their Porque cross ya Cristo la cargó. because Christ already carried it. ¿Y qué fue lo que Cristo dijo entonces? So what did Jesus say? ¿No fue Él que dijo que llevemos su yugo sobre nosotros? Wasn't he the one who said to carry their cross? ¿No fue Él que dijo que llevemos su carga sobre nosotros? Isn't he the one who says to carry our ¿No fue Él que dijo que tomemos nuestra cruz cada día y le sigamos?
Wasn't he that says to take our cross every day and follow him? ¿No fue él que dijo que el que quiera seguir en pos de él debía negarse a sí mismo? Wasn't he that says that the one who wants to follow him has to deny themselves? La gente quiere ir a los templos People want to go to the temple a que le digan, sigue adelante. so they can hear go forward. La gente quiere ir a los templos People want to go to the temple a que le digan, Dios está contigo. to hear God is with you. La gente quiere ir a los templos People want to go to the temple. a que le digan, Dios te va a bendecir. God is going to bless you. Dios te va a prosperar. God is going to prosper you. Dios te va a llevar a las naciones. God is going to take you to the nation. Dios te va a dar una casa. God is going to give you a house. Dios te va a dar una God residencia. is going to give you papers. Dios te va a dar lo que tú quieres recibir. God is going to give you whatever you want. Para eso quiere ir la gente a la iglesia. That's why many people want to go. Pero la gente no quiere que le digan, suelta lo tuyo y tómalo de Dios. But people don't want to hear what's yours out and take what's from God. Entonces por eso se ha sacado el mensaje de santidad. That's why the holiness message it's been taken out of the church. Yo quiero que tú entiendas algo. I want you to understand something. La santidad no es una opción. Holiness is not an option. La santidad no es una opción. Holiness is not an option. La santidad no es una opción. Aleluya. Opción. Opción. Holiness is not an option. ¿Tú entiendes eso? Do you understand that? Tú no eres santo si tú quieres serlo. You are not holy because you want to holy. Tú eres santo si quieres ver a Dios. You are holy if you want to see God. Tú eres santo si quieres ver a Dios. You are holy if you want to see God. Si no quieres ser santo, no tienes que ser santo. If you don't want to be holy, don't be holy. Tú puedes hacer lo que te dé la gana. You can do whatever you want. Tú puedes vivir como tú quieras. You can live whatever you want. Pero si tú quieres ver el rostro del Señor, But if you want to see the God's face, entonces tú no puedes hacer lo que te dé la gana. then you cannot do whatever you want. Entonces tú no puedes vivir como tú piensas. Then you cannot live whatever you think. Entonces tú no puedes vivir como tú quieres. Then you cannot live how you want. Entonces tú no puedes vivir como tú crees. Then you cannot live how you believe. Tienes que vivir como dice la Escritura. You have to live like the scripture Es says. sorprendente, hermanos, Gloria a Gloria a Cristo. Dios. que la iglesia quiere las bendiciones y la honra sacerdotal. It is incredible that the church wants the blessings. La iglesia quiere las bendiciones y la honra sacerdotal, The church wants the blessings, pero quiere vivir como el resto del pueblo. but he wants to live like all the other people. La gente quiere tener su parcela, People want to have su tierra. their land. La gente quiere atender sus cosas, People want to do whatever they do, pero entonces quiere las bendiciones que son para los sacerdotes. but they want the blessings that are for the ones who are in the temple. Tú tienes que decidirte qué quieres. You have to decide. O quieres la bendición sacerdotal, o quieres ser como el resto del pueblo. Or you want to be like the rest of the people, or you want the blessings that are in the house of the Lord. Las dos cosas no pueden ser al mismo tiempo. You cannot be the two things at the same time. Las dos cosas no pueden ser al mismo tiempo. You cannot be the two things at the same time. Oye lo que dice la carta a los hebreos. Listen to the book of Hebrews, Versículo 3 hasta el versículo 15. verse 13 to verse 15. Gloria a Dios. Aleluya. Mi versículo es el versículo 14. Pero yo quiero que tú prestes atención a este pasaje completo. Capítulo 12, versículo 3 hasta el versículo 15. Hebrews 12, 13 to 15. Oye lo que dice. Listen to what I said. Considera pues al que soportó tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse y desfallezca. Aleluya. Versículo 3, repito el versículo 3. Oh, ya. 3 o 13. 3. Te digo que no. Yo. Gloria a Dios. Considera pues al que soportó tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse y desfallezca. Aleluya. Or consider him who endured such hostility from sinners against himself,
lest you become weary and discouraged in your soul. Oiga lo que dice el versículo 4. Verse 4. Pues todavía no habéis resistido hasta derramar sangre combatiendo contra el pecado. You have not yet resisted to bloodshed, striving against sin. Y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os habla diciendo, hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni desmayes cuando seas reprendido por Él. And you have forgotten the exhortation which I speak to you as to sons. My son, do not despise the chastening of the Lord, nor be discouraged when you are rebuked by him. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. For whom the Lord loved, he chastens and scourges every son whom he receives. Permaneced bajo la disciplina, pues Dios os está tratando como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? If you endure chastening, God deals with you as with sons. For what son there whom a father does not chasten? Pero si quedáis sin disciplina, de la cual todos han llegado a ser partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. But if you are without chastening, of which all have become partakers, then you are illegitimately and not sons. Además, nosotros hemos tenido a nuestros padres naturales, los cuales nos castigaban y los reverenciábamos. ¿No nos hemos de someter con mucho más razón al Padre de los Espíritus y vivir? Furthermore, we have had human fathers who correct us, and we paid them respect. Shall we not much more readily be in subjection of the Father of the Spirit and life? Porque ellos en verdad nos castigaron por pocos días según les parecía, pero con mira a lo que nos conviene para que participemos de su santidad. For they indeed for a few days chasten us as they seem best for them, but he for our profit, that we may partakers of his holiness. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero más tarde da fruto apacible de justicia a los que por ella han sido ejercitados. Now no chastening seems to be joyful for the present, but painful. Nevertheless, afterward it yields to be peaceful fruit of righteousness to those who has been trained by it. Por tanto, fortaleced las manos debilitadas y las rodillas paralizadas. Therefore it strengthened the hands which hang down and the feeble knees. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que no se disloque lo cojo, sino más bien que sea sanado. And make a straight path for your feet, so what is lame may not be dislocated, but rather be healed. Seguid la paz con todos, For seek peace with all people, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. and holiness without which no one will see the Lord. Vigilando que ninguno quede privado de la gracia de Dios, no sea que brotando alguna raíz de amargura os perturbe y por ella muchos sean contaminados. Looking carefully lest anyone fall short of the grace of God, lest any root of bitterness spring up, cause trouble, and by this many become defiled. Gloria al Señor para siempre. Aleluya. Quiero leerle lo que le dijo el Señor, en Marcos capítulo 7, versículos 20 al 22. I want to read in the Gospel of Marcos, chapter 7, Versículos 20 al 22. verse 20 to 22. Y decía, lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre. Porque
Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, hurtos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, maledicencia, soberbia, insensatez. Gloria a Dios. Versículo 20 hasta el versículo 23. Dice el 23. Todas estas maldades salen de adentro y contaminan al hombre. And he said, that which cometh out of the man, that defiles the man. For whom within, out of the heart of man, proceed evil thoughts, adulteries, fornications, murder, theft, covetousness, wickedness, deceit, lasciviousness, and evil eye, blasphemy, pride, foolishness. All these things come from within and defile the man. El versículo 14 del capítulo 12 de la carta a los Romanos Romans 12:14 dice que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. It says that without peace and holiness no one will see the Lord. Hebreos, is it wrong? Okay. Gloria a Dios. Hebreos 12:14. Sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Hebrews 12:14 Without peace and holiness no one will see the Lord. Es que la santidad es propia de la casa de Dios. Holiness befits the house of the Lord. Fíjense que van donde el Señor a acusar a los discípulos. See that the people go to the Lord to accuse the disciples. El Señor le dice que lo que entra por la boca no contamina. The Lord told them that what comes inside of the mouth doesn't contaminate. El Señor está estableciendo que nada de lo que tú te comes te va a contaminar. The Lord is telling that nothing that you eat is going to contaminate. Porque lo que tú te comes va a la letrina, dice el Señor. Because what you eat goes to the bathroom. El problema está en el corazón de nosotros. The problem is in our heart. El problema está en el corazón del hombre. The problem is in the heart of the man. Nuestro corazón tiene que ser conforme al corazón de Dios. Our heart has to be according to the heart of God. Tenemos que entender que debe haber un cambio de vida en nosotros. We have to understand there has to be a change in our life. No podemos pretender ver a Dios viviendo una vida de pecado. We cannot pretend seeing God with a life of sin. El Señor da una lista de cosas que brotan del corazón. The Lord gives us a list of things that comes within the heart. Habla de robar. It talks about being thief. Habla de codiciar. Talks about desire. Habla de fornicar. Talk about fornication. Habla del adulterio. Talk about adultery. Habla de la mentira. Habla del engaño. Habla de la sensualidad. Talk about sensuality. Todo lo que el hombre refleja lo tiene en el corazón. Everything that the man reflect, it has it in their hearts. Todo lo que el hombre dice lo tiene en el corazón. Everything that the man speak, it has it in their heart. Todo lo que el hombre practica lo tiene en el corazón. Everything that the man practice, it has it in their heart. La iglesia tiene que ser diferente. The church has to be different. Porque en el corazón tuyo debe estar la palabra de Dios. Because you should have the word of God in your heart. Porque en el corazón tuyo tiene que estar plantada la palabra de Dios. Because the word of the Lord has to be planted in your heart. Pero es triste, hermano, que eso no es lo que muchos de nosotros tiene plantado en el But corazón. it's sad that this is not what many of us has planted in their heart. Muchos tenemos el corazón lleno de mentira. Many has the heart full of lies. Muchos tenemos el corazón lleno de odio. Many has the heart full of hate. Muchos tenemos el corazón lleno de engaño. Many have the heart full of lies, Muchos tenemos el corazón lleno de rencor. full of bitterness. Y lo bueno es que cuando oímos esto, And the good thing is that when we hear this, comenzamos a dar una razón por la que tenemos el corazón lleno de rencor. we start reasoning why we have our hearts full of hate. Porque somos tan ignorantes Because we are so ignorant que creemos que tenemos razón. that we believe that we are right. Y no nos damos cuenta que el rencor nos está enfermando. And we don't realize that hate is making us sick. No nos damos cuenta que el rencor daña nuestro ser. And we don't realize that hate is gonna
it's gonna do us harm. El rencor daña nuestra salud. Hate, it's gonna broken our health. Cristianos que toman lo que no le pertenece. Christians that take what don't belong to them. Cristianos que desean a otra pareja que no es la suya. Christian that desires another couple that is not the one that are theirs. Y usted lo ve resaltando los atractivos que tiene otro con malicia en su corazón. And you see them speaking about how good is the other person. Ellos no se conforman con el esposo que tienen al lado. They don't conform with the spouse that they have next to them. Pero ellos piensan que son santos. But they think they are holy Porque ellos no se han visto acostados con esa persona. because they haven't got a bed with that person. Pero ellos no saben que al desearlo en su corazón, But they don't know that just desiring ya it, adulteraron. they are adulterers already. Gloria a Dios. Aleluya. Jehová. Es increíble, hermano, lo que está sucediendo. It's incredible what is happening. Tenemos una apariencia de piedad, We have an appearance of holiness, pero tenemos un corazón enfermo. but we have our heart sick. La santidad es propia de la casa de Dios. Holiness befits the house of the Lord. Tenemos que hablar de santidad, We have to talk about holiness porque la gente se está muriendo cargado de enfermedad a causa del pecado. because people are dying caused by the sin. Aleluya. Gente en adulterio, hermano. There are many people adultering. Cristianos viendo pornografía. Christians seeing pornography. Cristianos masturbándose. Christians masturbating themselves. Fornicando contra su propio cuerpo. Fornicating against their own flesh. Pero ellos tienen una razón para hacer eso. But they have reason to do that. Ellos creen que están en santidad porque ellos tienen una explicación para eso. They believe that they're being holy because they have an explanation for Todos tenemos una explicación para todo lo que hacemos. We all have explanation for all we do. Creemos que nos vamos a justificar ante Dios. We think that we're going to justify we are going to justify ourselves before the Lord. Ni siquiera por las obras de la ley ningún hombre podrá ser justificado. Neither for the acts of the law, no man is going to be justified. Yo no sé si usted escuchó eso. I don't know if you listen to that. Ni siquiera por las obras de la ley un hombre podrá ser justificado. Neither for the acts of the law, a man is going to be justified. Mucho menos nuestras malas acciones van a tener justificación. Neither our bad actions is going to have justification. Tenemos que pensar, We have to think. tenemos que mirar adentro de nuestro corazón. We have to see inside of us. Tenemos que saber que el odio no es de una vida que es santa. We have to know that hate is not for a holy life. Tenemos que saber que la gritería no es parte de la vida que es santa. We have to know that crying is not part of the holy life. Tenemos que mirar que los pleitos no son parte de una vida que es santa. We have to know that arguing it's not part of a holy life. El chisme no es parte de una vida que es santa. Gossip is not part of a holy life. La murmuración no es parte de una vida que es santa. Murmuration it's not part of a holy life. Todo eso es inmundicia. Everything is sin. Todo eso es pecado ante Dios. Everything is a sin before the Lord. Sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Without peace and holiness, no one will see. Porque la santidad es parte estructural de la casa del Señor. Because holiness befits the house of the Lord. La santidad no es un adorno. The holiness is not an adorn. La santidad no es algo que podemos reemplazar. It's not something that we can replace. La santidad no es algo que podemos sacar un día y volver a poner otro día. It's not something that we can take out and then bring it in. La santidad es parte estructural de la casa del Señor. Holiness befits the house of the Lord. ¿Cuántas cosas hay en el corazón de la gente que dice tener a Dios? How many things are in the heart of people that say they believe in God? Pero la gente no quiere que se le hable de esto. But people doesn't want to listen to this. Lamentablemente aquí te vamos a hablar de esto. Unfortunately, we're going to speak about this here. ¿Cuántos cristianos cargados de sensualidad? How many Christians are full of sensuality? ¿Cuántos cristianos cargados de lascivia? How many Christians are full of ¿Cuántos cristianos cargados de hechicerías? How many Christians are full of witchcraft? ¿Cuántos cristianos cargados de tantas cosas? How many Christians are full of many things? ¿Cuántos cristianos cargados de vanidad? How many Christians are full of vanity?
Tú tienes que mirar hacia adentro de tu corazón. You have to see inside of your heart. Llegó el tiempo de que ya no vivas tú. It's the time that you don't live no more. Llegó el tiempo de que Cristo viva en It's ti. the time that Christ live in you. Llegó el tiempo de que Cristo sea quien gobierne tu vida. It's the time that Christ govern your life. Deja de pensar. You have to stop thinking. Dios no te llamó para que piense. God didn't call you to think. Gloria a Dios. Dios te llamó para que le obedezca. God called you so you can obey. Los esclavos no tienen derecho a obedecer. Slave doesn't have the right to think. Los esclavos no tienen derecho a pensar, gracias. They doesn't have the right to think. Los cristianos no tienen derecho. The Christian doesn't have the right Porque los esclavos no tienen derecho. because the slave doesn't have the right. Por eso es que hay que bajar ese aire de príncipe. That's why you have to take our egos down. Por eso hay que bajar ese aire de reyes. That's why you have to take that ego down Y volver al aire de esclavos. and go back to being slave. Que los esclavos lo único que saben hacer es decir, diga Señor. Because the slave, the only thing that they want to do Habla Señor que tu siervo oye. is speak, Lord, because your servant Habla Señor que tu siervo oye. speak, Lord, because your servant listens. ¿Por dónde tú quieres que vaya? Where do you want me to go? ¿Por dónde tú quieres que camine? Where do you want me to walk? ¿Cómo tú quieres que hagas las How cosas? do you want the things to be done? Lo que pasa es que en este tiempo The thing is that in this time, ha salido gente many people que no sé de qué manera Dios lo consultó a ellos para preparar el evangelio. that I don't know how the Lord consulted them to prepare the Yo gospel. no estoy jugando, hermanos. I'm not playing. Hay gente en este tiempo There are people in this time que antes que Cristo fuera ellos son. that before that the Lord was, they are. Porque Dios se sentó con ellos a planificar su evangelio. Because God sits with them to plan their gospel. Porque Dios le preguntó a ellos cómo él debía hacer las cosas. God asked them how the things should be done. ¿Qué ego tiene la gente de este tiempo? How ego Gloria a Dios. people had this time. Es increíble. It's incredible. Es increíble. It's incredible. Yo no sé qué clase de gente que hay en este tiempo. I don't know how many people are in this time, Pero no se parecen a los que la Biblia dice. but they don't look like the Bible. No se parecen a los hombres y mujeres que Dios llamó. They don't look like the men and women that God called. Ellos un día fueron siervos. One day they were servants, Pero ahora ellos son príncipes. but now they are principals. Ahora ellos son Now princesas. they are princes. Ahora ellos son reyes. Now they are Ahora ellos son generales. Now they are commanders. Ahora ellos son arcángeles. Now they are archangels. Ahora ellos son serafines. Now they are seraphims. Ellos no son siervos. They are not servants. Tú tienes que ser santo. You have to be Eso es holy. parte de la estructura de la casa del Señor. This is part of the structures of the house of the Y la Lord. casa del Señor no son 4 In paredes. the house of the Lord, there are not 4 walls. La casa del Señor es tu cuerpo. The house of the Lord is your body. Yo no sé si alguien escuchó lo que yo dije, pero la casa del Señor es tu cuerpo. The house of the Lord is your body. Por eso es que desde tu corazón hacia afuera todo tiene que ser conforme a Dios. That's why from your heart to outside, everything has to be according to God. Por eso tus miembros no pueden ser prestados para la iniquidad. That's why your members cannot be in sin. Por eso si te gusta ser sensual, That's why if you like to be sensual, tienes que entender que todavía Cristo no te ha amanecido. you have to understand that Christ is not in you, Porque tu cuerpo es el templo del Espíritu. because your body is the temple of the Holy Tu Spirit. boca es la bocina de Dios. Your mouth is God's microphone. Tus oídos son el receptor para Dios. Your ears are the receptor for God. Tus ojos son receptores para Dios. Your eyes are receptors from God. Tus manos son las manos de Dios. Your hands are God's hands. Tú no puedes prestar tus miembros a la iniquidad. You cannot give your body to sin. La Biblia dice que de una misma fuente no puede dar agua dulce y agua The salada. Bible says that from the same fountain there cannot be salty water. And Con la mano que tú ministras a los enfermos no puedes estar golpeando a tu esposa. with the hands that you put onto the sick, you cannot be punching your wife. Con la mano que tú ministras los dones del Espíritu no puedes estar maltratando a tus hijos. With the hands that you are ministering to the Lord, you cannot be putting your hands on your children. Con la boca que tú bendices a Dios no puedes estar maldiciendo a los hombres que son hechos a imagen y semejanza de Dios. With the mouth that
that you bless the Lord, you cannot be cursing the children. Tenemos, hermanos, que mirar hacia adentro. We have to look within ourselves. Necesitamos volver a la santidad de Dios. We need to come back to the holies of God. Claro que yo no estoy hablando con todo el mundo. I'm not talking to everybody. Yo estoy hablando con los que quieren ver el rostro del Señor. I am talking with the one who wants to see the. Yo estoy hablando con los que quieren ver a Dios. I'm talking with the one that wants to see the Lord. La santidad es parte de la casa. Holiness feeds the house. La santidad no es algo que vamos a salir a buscar. It's not something that we're gonna go out to look for it. La santidad no es algo opcional. It's not something optional. Eso es parte de nosotros. It's part of us. Eso es parte de nosotros. It's part of us. Eso es parte de nosotros. It's part of us. Eso es parte de nosotros. It's part of us. Vamos a trabajar para ser santos Let's work to be holy. en toda nuestra manera de vivir. All in our ways. No importa lo que los hombres It piensen. doesn't matter what people think. No importa lo que los hombres It digan. doesn't matter what people say. Pero ten muy pendiente lo que Dios está diciendo. But have in mind what God is saying. Porque ¿sabes qué? Because you know what? Dios se agrada más de la obediencia que de los sacrificios. God pleases himself more in obedience than in the sacrifice. Tiene que morir para que Cristo crezca. You have to die so Christ grows. Tiene que dejar de ser para que Cristo You sea. have to stop being so Christ be in you. Tiene que dejar de existir para que Cristo You exista. have to stop existing so God exists in you. Él es el norte. He is the north. Padre, gracias te doy por tu misericordia. Gracias.